que Alejandra Valle maneja a la perfección. Ale. Bueno, hemos seguido de cerca el destino de Carlos Tejos, quien tras haber cometido un hurto en un local, en una multitienda, ¿no es cierto?, comenzó un proceso de una depresión profunda. Lo contamos acá en Intrusos hace algún tiempo en exclusiva y la verdad es que esto, la semana pasada, tuvo un nuevo capítulo, porque Carlos durante la mañana fue a la universidad a definir su futuro. En la tarde llega a su casa y se encuentra con un equipo de primer plano. Le viene con una descompensación tremenda a su enfermedad y al día siguiente debió ser internado nuevamente en una clínica psiquiátrica. Vamos a ver el siguiente informe de Intrusos y ya les entregamos más detalles del estado de salud de Carlos Tejos. Terminó bien el año. Días complejos vive Carlos Tejos, quien hace un par de semanas sufrió una crisis de pánico. Las razones, todo se habría desencadenado tras ser abordado por un equipo de primer plano. Es que recordemos que el periodista estuvo envuelto en un enorme escándalo luego que en julio pasado fuera detenido tras hurtar más de 300.000 pesos en especies en una reconocida multitienda de Providencia, siendo posteriormente formalizado y quedando con prohibición de acercarse al local. ¿Cómo viste todo este proceso? ¿Estás tranquilo, Carlos? Muy tranquilo, no tengo nada que declarar. Preocúpate más de mi salud, como estoy, y luego algún día quizás haré alguna declaración. No es el momento, no haré ninguna declaración. No es el momento, yo no estoy bien. En algún momento haremos alguna declaración, pero ahora les pido que me dejen tranquilo. Ah, viejo, yo no sé qué parte no entendís que no quiero hacer ninguna declaración. No quiero hacer declaraciones. ¿Qué parte de eso no entiendes? ¿De tu estado de salud? Bueno, pues parece que nunca entendiste. Tras este escándalo, ni la sombra del ex comentarista de farándula se ha visto. Es por esto que el estelar Copuchento fue en búsqueda de Tejos para tener sus impresiones tras lo sucedido. Encuentro que, al parecer, desató el colapso llevándolo a ser internado. Y es que recordemos que hace años Carlos se mantiene en tratamiento psicológico. Bueno, yo me imagino que la intención de cualquier equipo periodístico no es causarle una crisis de pánico al entrevistado, es un riesgo que se corre, especialmente cuando se entrevista a gente que no está en televisión hace tiempo. A mí me parece complicado, no creo que esté mal que los periodistas hagan su trabajo, yo soy periodista y siempre voy a defender esa labor. Quien ha hecho de su vida algo público, libre y deliberadamente y durante largo tiempo ha permitido que los medios se introduzcan en su vida privada y formas parte de este sistema, aceptas tácitamente entonces que tu conducta, que tu vida privada ya no sea tan privada. Pero él trabajó en farándula, fue uno de los primeros opinólogos, entonces no se puede quejar, digamos, de que esto pase, porque si él se dedicó mucho tiempo a opinar de la vida privada del resto, a hablar sobre eso, lamentablemente que le haya pasado ahora, una circunstancia de la vida, pero le puede pasar y precisamente él está como con tejado de vidrio en este tema, pues si él era opinólogo, uno de los fundadores también de la opinología. Todo esto se suma a que el periodista habría sido removido del puesto que ocupaba en la universidad donde trabajaba hasta verse involucrado en el escandaloso hecho. Mira, la situación en la que está el profesor Carlos Tejos es sin duda lamentable, pero al mismo tiempo para nosotros como universidad es muy sorpresiva. El profesor Tejos, desde que está vinculado a la universidad, ha tenido un desempeño profesional intachable. En estos casos de esta naturaleza es conversar con la persona que se ha visto envuelta en esta situación. Por lo tanto, en este momento es muy difícil que nosotros podamos indicarte qué va a suceder, digamos. Lo correcto es hablar primero con el profesor Tejos. Complejo momento que vive el emblemático periodista de farándula y que ahora pasamos a explicarles en profundidad. Quisiera saber, Alejandra,
Alejandra, todos los antecedentes del caso de Carlos Tejo, porque hay mucha gente que lo conoce y lo quiere desde hace años, ¿no? Efectivamente, y sabes que es bien fuerte lo que pasó, porque tras la llegada de este equipo periodístico, yo también soy periodista y yo defiendo que nosotros vayamos a la fuente, pero la verdad es que a una persona que está pasando por una depresión severa, con ideación suicida y una disociación mental, llegar a su casa y que no que un periodista se le acerque para preguntarle si le puede hacer una entrevista, sino que llegue con una cámara prendida y se le tire encima a preguntarle sobre su estado de salud, es una cosa tremenda. Estamos hablando de un hombre que estuvo 3 semanas internado en una clínica, 45 días en otra, 3 días en otra. Entonces tuvo que volver a la clínica por 15 días más después de este hecho. Aleita, nos está escribiendo un amigo de Carlos que es... Neal Daxon dice, soy amigo y ese día me parece que vino prensa a su casa. Él peleó con los camarógrafos y luego se encerró. Estos días no aparece. Bueno, le cuento a Neal, efectivamente, que así fue. Mira, Carlos estaba retomando su vida de a poco. Me decía que yo pude conversar con él en privado. Me dijo que quería... ¿Y saben por qué? Lo llamé cortito y me confirmó que él estaba trabajando con la Miss Chile, la nueva. Le estaba haciendo las clases de actualidad para que ella pueda ir a dar su entrevista. Y eso lo tenía muy contento a él. Nosotros queríamos contarle esa noticia a ustedes. Yo por eso la confirmé con él, cortito, en fin. Y resulta que ese mismo día él llega a su casa y se encuentra con este equipo periodístico. Y para él fue fuertísimo. Justo yo lo llamé, estaba tiritando, estaba muy acongojado. Y bueno, finalmente al día siguiente, en una descompensación total, tiene que ir de nuevo a verse, ¿no es cierto?, tratarse, y ahí le dicen que necesitan internarlo 15 días más. ¿Él volvió a sus labores en la universidad en la que trabajaba? Bueno, justamente es el mismo día que tenía que definir su futuro en la universidad y que no es fácil. Para cualquier persona que ha tenido depresión, estrés, alguna enfermedad mental, que son alrededor del 20% de las licencias, creo, si no me equivoco, en el mundo, sabe que para los trabajadores es muy complicado aceptar ese tipo de licencia, porque en el fondo los tratamientos son larguísimos. Entonces, y la verdad es que no sé parece que no les fue muy bien ese día en la universidad. También se suma, por supuesto, haberse encontrado con este equipo periodístico. O sea, yo creo que es eso finalmente, es como un cúmulo de situaciones. Yo hablé con los cabecillas de primer plano y claro, a lo mejor la descompensación yo desconozco ese lado. Le vino después por el tipo de preguntas, pero me dicen, nosotros tenemos efectivamente una entrevista con el señor Carlos Tejo a la salida de su casa, como tú relatas, pero de 12 minutos. Sí, por lo tanto, él habló bastante con este periodista de lloró, creo. ¿Ah? Lloró. Se emocionó en la entrevista. O sea, Sí, esto ellos me hablan, me dicen, si bien no es una entrevista que fue pactada, que fue concertada, podríamos calificarla como una entrevista íntima, porque durante esos 12 minutos habló mucho y se emocionó. Yo acá, por lo menos desde mi vereda, yo exculpo al periodista que pueda sacar la cuña finalmente, y en muchas ocasiones todos hemos hecho lo mismo cuando somos periodistas y hay muchas personas que tú no las puedes concertar, entonces vas, te tiras y finalmente quieres las declaraciones, y en ese caso las lograron durante 12 minutos. Lo que pasó después fue terrible. Está nuevamente Neal Daxon, dice, se encuentra muy grave, no es riesgo vital, pero es algo mental. Muchas veces atentó contra su vida. Sí, pero es que es un luchador. Lo que yo le explicaba, o sea, de verdad él tiene que yo noté aquí, perdón, mi libretita, no tengo iPad. Está muy bien. No, aquí. Más seguro. Tiene depresión severa con ideación suicida. Ese es el diagnóstico que él tiene. Es una depresión que arrastra hace muchos años. Yo no sé, hay gente que me escribe, todo porque no está en la tele. No, es porque él se quedó sin trabajo. Yo le quiero recordar que él, después de que apareció Jerko Puchento, a Carlos le costó mucho encontrar un trabajo nuevo. Es muy fuerte lo que le pasó y al final encontró este trabajo en la vida académica y su vida había renacido, pero él no se hizo cargo de esa depresión que siguió arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y es lo que le pasa a muchos chilenos que no se atreven a decirle a su empleador que tienen una enfermedad mental y tienen que finalmente guardarse eso y empiezan a seguir con su vida, siguen con su vida, sin hacer terapia, sin tratarse, y finalmente suceden cosas como esta, que en un momento tu mente te falla. Es fuertísimo. Ale, pero entendiendo la situación de salud que tiene hoy en día Carlos, ¿no es más conveniente, más sumándole la información que yo tengo, puedo estar equivocada y si tú me lo puedes confirmar o no, de que ni siquiera tiene un apoyo familiar, un pilar fundamental que de repente en nuestras vidas está cotidianamente y lo tenemos al lado, ¿no es cierto?, y te gran apoyo? Sumado a eso, más su situación de salud actual, Carlos, ¿no sería más conveniente que estuviera internado, por ejemplo?
Es que él estuvo internado mucho tiempo, después salió, pero igual él tenía que ir día por medio a la clínica y pasar todo el día ahí. Tampoco estamos hablando de que lo dieron de alta, por decirlo de alguna manera. Perdona, lo mandan a su casa para que él pueda trabajar también, pues, y ganarse el pan de alguna manera. ¿Qué recursos? Exacto, ¿Han tenido algún familiar o alguien querido en una clínica psiquiátrica? ¿Saben cuánto cuesta un día en una clínica psiquiátrica? ¿Cuánto cuesta un día en una clínica? Cerca, si no me equivoco, más de $1 millón de pesos. Sí, depende de la clínica, pero en general hay algunas clínicas que son gratis, pero no es todas. Hay algunas enfermedades que están en el auge, pero tienen súper restringida el tiempo que tú estás y muchas veces no alcanza. Realmente. Y no hay alguien que esté con él. Tú, ya que has hablado por teléfono, eres la única que se ha comunicado directamente con él. No hay alguien, un amigo, un vecino, un amigo. Él tiene muchos amigos, mucha gente que lo quiere, por suerte. Pero a veces no sé. Este tipo de enfermedades, además, por más que tengas contención y gente a tu alrededor, tú disocias la realidad. Por lo tanto, muchas veces no sirve de nada. Bueno, en ese sentido yo entiendo a Carlos porque Guaguito está diciendo que tuvo una entrevista de 12 minutos con el equipo de Primer Plano. Claro, eso es lo que me cuentan que va a ser emitido o este viernes o el próximo, ya está en pauta, no se va a bajar este tema. Y yo les preguntaba si ellos conocían de algún modo la realidad actual, el minuto de ahora, la información que nos iba a contar la Ale. Y ellos dicen que no, porque finalmente el periodista hizo esta entrevista en profundidad, como le llaman ellos, de 12 minutos, y después ellos terminaron, no perdieron contacto con Carlos Tejo, no se comunicaron nuevamente, por lo tanto desconocen si estaba o no con esta crisis. Ellos se dedicaron a hacer la entrevista. Bueno, es que el día en que nosotros fuimos a tribunales, que estaba acompañado de Hernán Calderón, él también habló largo con nosotros, nos pidió respeto, nos pidió apoyo. Y pidió que nos preocupáramos de su salud también. Y habló largo. José, de repente pasa eso, que cuando uno está en un estado de desequilibrio, en un estado de pena y de dolor profundo, a veces no mide que es mejor guardar silencio, ¿no? O sea, yo creo que para todos los que están en estas fechas, así como con un poco de pena, los que le rompieron el corazón, el secreto es quedarse quieto. Es quedarse en la casa, no salir, porque de repente uno dice... Y también nuevamente lo que les he dicho siempre, uno se tiene que tirar al suelo a veces, hace bien sufrir, porque a veces como que una de las enfermedades mentales que a uno se le produce es que cuando uno le pasa algo heavy, por ejemplo, se queda sin trabajo, vienen como ciertas etapas, ¿no? El rechazo, la rabia, y después viene la aceptación. El dolor viene antes. Entonces a veces uno se quiere saltar el dolor, uno se quiere saltar la rabia y nunca llegar ahí a la aceptación, te quedáis pegado. Entonces uno se tiene que tirar al suelo y después uno se para. Ojalá que Carlos Tejo en este minuto, los amigos, pucha, llámenlo por teléfono, si tuvieron una pelea imbécil hace 3 años atrás, pucha, qué rico que te llame un amigo con el que te peleaste y te diga, pucha, Carlos. ¿Sabes que a veces cuando uno está con depresión ni siquiera quiere salir a tomar un café con los amigos, no quiere juntarse a ver tele con los amigos? ¿Sí o no? En la casa, estar como ver quedar en la tarde, ponte tú, juntarse a ver de caso. Más que 2. Ya no. Juntarse a ver Alf con los amigos, llámenlo. Eso es lo que saca la Avanti. Oye, además decirle al público que quienes conocimos a Carlos Tejo hace muchos años atrás, es una persona muy cariñosa, una persona muy profesional, muy buen amigo, generoso, además un hombre que de verdad yo solamente puedo dar palabras de buena crianza para con él, ¿no? Fue parte importante también del trabajo profesional de muchos de nosotros en la televisión cuando comenzamos a hacer nuestras pistas, digamos, en este ambiente. Así que a mí me toca profundamente que él esté pasando por ese dolor. El llamado a atención es también, tal como decía el José, a mirar un poco lo que pasa en nuestro entorno. Somos uno de los países latinoamericanos con mayores estadísticas de depresión, enfermedades mentales, sobre todo las mujeres. Si es que uno tiene a alguien así...